¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. El pasado 13 de mayo, Elon Musk, el magnate y dueño de Tesla, SpaceX y Neuralink, anunció que suspendía, momentáneamente lo dijo, la compra de Twitter con la intención de conocer el número real de cuentas falsas en esta plataforma. Esto luego de un informe que señalaba que la red social había subestimado la cantidad real de bots presentes en este sitio. Musk ya había anunciado que tenía planes, al adquirir Twitter, de trabajar en la libertad de expresión de la plataforma y de triplicar el número de usuarios en muy poco tiempo. Acuérdense, quien controla la conversación manda e impone su verdad. Para platicar de este tema he invitado al periodista experto en tecnología, Luis G.I.G. Luis, ¿cómo estás? Gaby, feliz de volver con ustedes y sobre todo, obviamente, en estas mesas que se ponen siempre muy interesantes. Las mesas digitales, que tenemos que hacerlas por lo menos una vez al mes. Y bueno, también saludo al doctor Carlos Piña García, quien es coordinador del Laboratorio para el Análisis de Redes Sociales de la Universidad Veracruzana. Carlos, qué gusto. Hola Gaby, hola Luis, buenas tardes a todos que nos escuchan. Qué gusto saludarte. A ver, empecemos por el principio. Las intenciones de Musk, bueno, mucho se ha especulado sobre las razones reales que lo llevaron a este exótico emprendedor a realizar pues una onerosa oferta por la red social Twitter, la cual pues asciende a la inverosímil cantidad de 44,000 millones de dólares, es decir, más de 900,000 millones de pesos. ¿Cuáles son estos motivos, Luis G.I.G.? Platícanos. Mira, desde mi perspectiva y de lo que se ha analizado, creo que de todo lo que tiene Elon Musk, o más bien que no tiene, era un espacio, un medio para poder emitir mensajes. Y creo que esta búsqueda, pues obviamente se consagró con la parte de Twitter, ¿no? Creo que fue el momento adecuado y sobre todo un punto para poder adquirir justo este espacio para poder tener esto. Pero creo que la parte más importante es que de adquirir Twitter no adquiere cualquier plataforma, sino una plataforma donde hay mucho debate y sobre todo hay mucho tomador de decisiones, mucho empresario y también mucho político, pero también mucho bot. Y creo que esos son los que más le preocupan, sobre todo porque no se pueden monetizar. Y alguien que es experto en este tema es Carlos Piña, el doctor Carlos Piña que nos acompaña. Carlos, ¿cómo ves esta pausa que hace Elon Musk en la compra de Twitter al decir que a él le habían dicho que menos del 5% de los usuarios de la red eran bots, pero pues que siempre no, y esto sí le preocupó, como bien apunta Luis G.I.G.? Sí, totalmente, Gaby. Me parece un poco complicado toda esta transacción que intenta hacer Elon Musk. Incluso me parece hasta cierto punto falso esto de detener la compra, porque en términos empresariales no es como que hoy lo compro, mañana ya no lo quiero. Creo que hay un contrato, creo que hay algo firmado detrás de esta compra donde no se puede echar para atrás a menos que haya una cláusula específica donde le diga si aparece esta cantidad de o si aparece cierto fenómeno, pues sí te puedes echar para atrás. Entonces yo creo que es un tanto que está calentando esta red social para ver cómo se comporta. Incluso hoy mismo Adam Nawal, el actual CEO de Twitter, estaba explicando lo que es y lo que no es el spam bot o los tipos de bots que pueden encontrar. Y él explicaba la complejidad que resulta incluso para la red social Twitter detectar o clasificar los tipos de bots. Uno pensaría que si tiene un nombre con numeritos, bueno, es un bot automáticamente, y no necesariamente es así. Son personas orgánicas, pero que son pasivas. Al final de cuentas están viendo la red social y tal vez no interactúan tanto. Y por el otro lado, tenemos bots que pueden ser automatizados de forma humana o de forma computacional. Entonces, es bastante complejo el asunto, Gaby. Ahora, creo que un punto muy importante, sobre todo de esta discusión con el CEO de Twitter, fue la respuesta de Musk. Sí. Respondió con el emoji de la popó. Básicamente, entonces creo que dentro de esto inverosímil que tú mencionabas, pues sí podemos decir lo complejo que es la personalidad de Elon Musk. Ya nos pasó en su momento hace algunos meses con el tema de las criptomonedas. Una mención de él puede hacer que se caigan y pierdan su valor, y creo que esta situación con Twitter pues sí está desbalanceando en cierto sentido ciertos mercados y sobre todo pues obviamente la posición que tienen ciertas redes sociales. Pero no solo
lo que tuitea Elon Musk puede hacer que reaccionen los mercados. Hemos visto, yo creo que tú también sabes muy bien de este tema, Carlos, cómo la plataforma reacciona a lo que dice este círculo poderoso que está en esta red social. Recordemos, en la era de Trump, casi los mercados esperaban a ver qué tuiteaba en la mañana para ver cómo reaccionaban con respecto a ciertas cosas y cómo fluctuaba el mercado. Entonces sí estamos viendo que si nos hacemos la pregunta de qué está comprando realmente Elon Musk con esta estratosférica cantidad que ya mencionábamos al comprar Twitter, pues está comprando fundamentalmente dos cosas. Un algoritmo, que es súper importante y valioso, y una masa crítica de usuarios. Y en ese sentido tú también sabes de este tema, Carlos. Sí, Gaby, aquí es muy importante recalcar que con el anterior dueño, Jack Dorsey, pues Donald Trump fue censurado, fue sacado de la red social y por ahí filtró un tuit Elon Musk diciendo que podría desactivarse esa sanción en contra de Donald Trump y podría integrarlo una vez más a esta plataforma. Me parece que Elon Musk se da cuenta de la capacidad de amplificar un mensaje a través de una plataforma digital como lo es Twitter, porque todos nos deberíamos de preguntar ¿por qué no eligió Facebook? ¿Por qué no eligió algún componente de Meta, por así decirlo? ¿Por qué no eligió, digamos, otra red social? No, él sabía lo que estaba comprando, ya lo que estaba pidiendo. Él sabe que en Twitter hay muchísimos influencers empresariales, políticos y tomadores de decisiones principalmente. Es aquí donde se llevan las discusiones más importantes a nivel política y empresarial. Me parece que el hecho de que él quiera transparentar todo también va a ser bastante complicado. No me imagino en un GitHub almacenado el algoritmo de cómo se miden las tendencias o cómo suben y cómo bajan. Digo, no va a ser quizás comprensible para todos, pero realmente lo que vamos a entender ahí es por qué algunas sí subían y por qué algunas bajaban. Y eso a lo mejor nos permite entender cómo se manejaba anteriormente esta red social o hacia dónde quiere llegar Elon Musk con el manejo de esta red social. ¿Qué opinas, Luis? Creo que un punto muy importante al respecto es que lo que quiere hacer Elon Musk con el algoritmo es volverlo código abierto. O sea, que sea como al inicio de la plataforma para que sean los propios usuarios, justo como decía Carlos, los que estén censando. Cuando estén viendo cómo una tendencia está subiendo, que sí sea realmente una tendencia orgánica y no generada por algún tipo de elemento automático. Otro punto importante creo que es este romanticismo que le puso Elon Musk al inicio, porque él decía, estoy buscando una plataforma donde sea realmente un espacio democrático para compartir opiniones. Creo que de todo lo que he intentado hacer Twitter, que han sido muchísimas cosas fallidas, de lo que sí le ha quedado bien fue la imitación de Clubhouse, que me refiero a los espacios, que sí es una continuidad de estas discusiones que suceden en el texto, aquí ya a viva voz, pero creo que eso es lo que quería Elon Musk, ¿no? Que eso se mantuviera. Pero vuelvo a repetir, creo que es la parte romántica. Lo otro, lo que menciona Carlos, también es muy cierto, es decir, al final es una audiencia bien importante y de la cual obviamente pues sí le gustaría tener cierta influencia. Por supuesto, ya lo decía yo al principio, quien controla la conversación manda e impone, por supuesto, su verdad. Si me lo permiten también, ¿sí? Justo estas acciones antes de que comience el proceso ya formal de elecciones en Estados Unidos. Y es que eso es bien importante. Recordemos que las redes sociales ahora en las pasadas elecciones de los Estados Unidos fueron cruciales para la victoria de Donald Trump y bueno, pues ahí con todas las críticas de lo que se pudo hacer y no se pudo hacer por los ciberataques o por los prorrusos que estuvieron metidos en la propaganda. Hagamos una pausa, Carlos, Luis, si me lo permiten, al público que está en casa y regresamos porque ya Carlos decía que no es tan fácil medir estos bots. Cuando la plataforma dijo, no hombre, son menos del 5%, Elon Musk dijo, pues le entro, lo compro, pues no es tan sencillo. ¿A qué equivale esta suma de dinero que estamos hablando y qué tipo de bots hay y qué tanto pueden afectar una plataforma como esta? Al regresar con Luis G.I.G. y el doctor Carlos Piña. Ya volvemos. Las acciones de Tesla, del magnate Elon Musk, cayeron cuando dijo que iba a comprar Twitter. Y ahora que dijo que pausaba esta compra, subieron. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a platicar.
Y estoy conversando con el periodista experto en tecnología, Luis G.I.G., y con el doctor Carlos Piña, quien es pues, experto en medición en materia de conversación digital y redes sociales del laboratorio justamente de análisis en redes sociales de la Universidad Veracruzana. A ver, Carlos, dijimos que nos ibas a explicar cuántos tipos de bots había y por qué son tan determinantes en una plataforma que vale pues, estos 44,000 millones de dólares. Platícanos. Claro que sí, Gaby. Pues mira, en esta tuitosfera vamos a encontrar en este entorno, pues vamos a encontrar desde cyborgs, bots, trolls, usuarios orgánicos. Vamos, hay demasiadas clasificaciones que podemos pasar bastante tiempo discutiéndolas, pero lo primordial y lo principal aquí es que muchas de estas cuentas muy probablemente sí están siendo manipuladas por una persona orgánica, es decir, un ser humano que está detrás de 100, 200, 300 cuentas y se encarga de amplificar alguna tendencia. No necesariamente lo vamos a clasificar como un bot. Un bot es un pedazo de código que se transmite, se ejecuta en una computadora o en un servidor y a lo mejor está impulsando tendencias. Pueden ser 100, 200, muchísimos bots, pero así como también hay esos 100, 200 bots, hay cuentas, multicuenta, que también se encargan de amplificar una tendencia. ¿Qué tipo de tendencia amplifican? Pues pueden ser políticas, pueden ser comerciales para un producto o servicio, e incluso artistas musicales han utilizado estas técnicas para posicionarse en los primeros lugares de las tendencias de Twitter. Estas empresas que se encargan de amplificarte o posicionarte dentro de Twitter cobran fuera de Twitter. La plataforma trata de combatir este tipo de fenómenos. De hecho, la plataforma prohíbe y sanciona este tipo de prácticas que no corresponden a las reglas de uso de Twitter. Entonces, ¿sí es económicamente rentable? La respuesta es sí para las empresas que lo hacen por fuera. Para Twitter, pues resulta un tanto contraproducente. Ahora, lo que sí le beneficia a Twitter como plataforma digital es la polarización de las personas. ¿Por qué? Porque la polarización nos lleva a este engagement o a esta interacción que predomina en esta red social y nos permite o le permite a Twitter conocer cuáles son tus preferencias de marketing, tus preferencias políticas, tus preferencias musicales, y con eso ellos te pueden presentar un comercial en esos banners o en esos ads que nos presentan en la plataforma de Twitter y les permite a ellos, ahí sí, van a monetizar con algún producto o servicio. Entonces, ¿qué importancia tiene la polarización para una plataforma digital? Pues es muy alta. Y la factura que lleva con ello es la manipulación de las tendencias, que ese es el otro lado de la moneda y por lo que Elon Musk está tratando de transparentar, Gaby. Totalmente, Luis, y yo creo que lo hemos visto a lo largo de los 16 años de Twitter, algo que les ha costado trabajo es monetizar la plataforma, claro, ¿no? Y yo creo que si alguien es experto en la polarización, pues es el propio Elon Musk, y ya lo explicaba muy bien Carlos, ahí tiene una oportunidad que incluso midiéndole ahorita con lo que está haciendo de la compro y no lo pauso, ya está midiendo cómo está la situación. Puede ver el impacto y puede ver cómo se está moviendo la aguja con respecto a ciertas temáticas. Me quedo pensando sobre todo esto que mencionaba Carlos, con respecto a qué tanto le conviene o no a Twitter que existan. Y la verdad es que en el mero ámbito de la inferencia y quizá el sospechosismo, lo cierto es que saben que existe desde hace años y no han conseguido eliminarlos. Entonces me deja un poco la duda, sobre todo porque en este momento estamos hablando de pues, mensajes, de cómo poderlos mover de un lado a otro, pero es de las pocas redes sociales donde puedes encontrar pornografía y donde de pronto el poder censurar todo ese tipo de situaciones es muy complicado. Incluso si tú como usuario le dices a Twitter, oye, acabo de sufrir un ciberacoso, acabo de tener ciertos elementos de spam, pues bueno, creo que esto se vuelve muy, muy complejo, sobre todo de que te escuchen y que llegue esto a buen término. Y por eso cuando hablamos de dinero, miren, para mayor detalle, 44,000 millones de dólares, ¿sí? Es equivalente a 26.5 veces el gasto en vacunas contra el COVID-19 en nuestro país. A 4 veces el valor también de mercado de Cemex, de empresa mexicana. O casi, se los podría también decir, o casi 7 veces el valor de Grupo Inbursa. O sea, para que veamos lo que está pagando este señor, porque sabe qué es lo que tiene en las manos. Ahora, recordemos que el poder es la capacidad de imponer pues, la voluntad propia a otros. Ojo,
de hacer que hagan lo que nosotros queremos, aun cuando no lo quieran realizar, o mejor aún, que estén convencidos o no. Es la forma de hacerlo, pues, suave, sutilmente, y en ese sentido, el poder de la influencia que otorga, pues, un altavoz como Twitter, que impacta mensualmente a 329 millones de usuarios, pues es mucho. Quien controla el altavoz, controla la conversación, ¿o no, Carlos? Totalmente, Gaby. Me parece ahí que vamos a tener que acostumbrarnos a coexistir con estos bots porque cada vez son más sofisticados. Esto no quiere decir que nada más un bot va a estar amplificando o un bot nada más va a estar proporcionando información basura. Eventualmente los bots van a evolucionar y van a ser capaces, incluso ya hay chatbots que son capaces de llevar una conversación hasta cierto punto, de poner las ideas que vienen en su script y poder discutir con una persona humana. De hecho, recordemos que en inteligencia artificial existe la prueba de Turing, que si nosotros no logramos identificar que la persona que está detrás de otra computadora es un bot o es un humano, pues la prueba no la pasan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque creo que ya va a ser virtualmente imposible aniquilar, remover a todos los bots de esta red social. Creo que tendremos que aprender a coexistir con ellos, aprender a identificar o clasificar qué es una fake news o qué es desinformación. Ahora, todo esto se reduce a que la capacidad que tú tengas de manipular o manejar el mensaje final de gobiernos, de políticas públicas, de marketing o de música, es decir, tú le vas a estar diciendo a tus usuarios qué es bueno y qué es malo, y ahí viene el peligro, porque quien tiene, como efectivamente dices, quien tiene el megáfono, nos va a decir qué tenemos que comprar, por quién tenemos que votar y a quién tenemos que seguir. Ojo, porque él sabe del poder que hay detrás de Twitter, Gaby. Lo decías muy bien, Luis, ¿eh? Lo decías tú hace rato muy bien. Y creo que en ese sentido, tú como periodista de tecnología también has visto cómo se maneja una red social en la que desde que se abrió, pues estás ahí presente también generando tu propia conversación con respecto a los temas que tú llevas. En su momento me tocó cubrir la parte digital en cuanto a las elecciones presidenciales cuando se coronó, por así decirlo, Enrique Peña Nieto. Y lo cierto es que empezábamos a realizar ya análisis de ciertos trending topics. Y gente que eran los proveedores de ciertas plataformas se ponían en contacto conmigo y me decían, Luis, es que lo que estamos viendo en este momento con respecto a la cantidad de bots y cuentas falsas es impresionante. No lo habíamos visto en su momento en ningún país. Eso estamos hablando de cuentas automatizadas, pero por otro lado es muy conocido la generación de estas granjas donde hay usuarios que sí manejan cuentas, donde hay un usuario real detrás, pero que son cuentas falsas, que utilizan fotografías que se roban de otros usuarios para poder generar cierta interacción, por decirlo de una manera fina, o incluso un cierto golpeteo en algún tema político. Así que, como bien decía Carlos, es algo con lo que sí tendremos que aprender a convivir, pero sobre todo creo que entender cómo discernir de esto, sobre todo para que podamos entender cuando una información sea fidedigna y entendamos que hay una cuenta que únicamente llegó a golpear y generar cierta incomodidad en algún tipo de conversación. Y si quieren, ahorita después de esta pausa, regresamos a platicar si sí puede haber un tema de verdadera libertad de expresión en una plataforma como Twitter. Y si sí, traer a personas que incluso incitan al odio, porque por eso cerró la cuenta de Donald Trump. Lo del Capitolio fue un hecho totalmente determinante para expulsarlo de Twitter. Si realmente se puede permitir esto y hasta dónde llega la libertad también de expresión. Carlos, Luis, ¿me lo permiten? Claro. Bueno, ahorita regresamos en casa. Quédense con nosotros, porque esta conversación todavía continúa. Ya volvemos. Y sí, todo empezó cuando Elon Musk decía que quería comprar Twitter
porque quería que realmente fuera una plaza pública donde se respetara la libertad de expresión. A ver, ¿es posible la libertad de expresión en una plataforma donde hay algoritmos, donde ya decíamos hay bots, donde hay tendencias, donde se está jugando a que se posicione lo que cada uno piensa? A ver, ¿tú qué opinas, Carlos? ¿Esto es posible? Y otra es, ¿se vale regresar a personas en aras de la libertad de expresión que pueden incluso incitar al odio en esta plataforma? Creo que es una pregunta muy complicada de responder, Gaby, porque computacionalmente hablando, ni siquiera un generador de números aleatorios, digamos, para poder generar estos números, es completamente aleatorio. Las computadoras siempre siguen algoritmos y los algoritmos es una serie de pasos para llegar a un objetivo o a un solo lugar. Creo que va a ser complicado tener una red completamente neutral. El mismo Elon lo ha dicho, eventualmente nos vamos a ir a la izquierda, eventualmente nos vamos a ir a la derecha, y él lo que quiere es, dice, pues a los dos bandos darles algo. ¿Por qué? Porque él entiende que la polarización es el punto fundamental de todo esto. La polarización es lo que a él le va a dar engagement y la polarización es lo que va a permitir monetizar de mejor forma su plataforma. Incluso él ha dicho que si quieres quitarte un poco de los advertisements, si quieres quitarte un poco de los bots, podría él llegar a cobrar una membresía mensual de menos de $5, incluso para verificarte tu cuenta. Es decir, ya va a poder monetizar todo este tipo de situaciones. ¿Qué se viene? Pues no sabemos realmente qué se venga, porque él está poniendo ideas todos los días en Twitter y nos podemos imaginar. Pero realmente lo que más me preocupa es que si todos estamos esperando que esta red social sea completamente neutral y que pensemos que va a ser justa en términos de libertad de expresión, me parece que no. Es completamente imposible. ¿Por qué? Porque el número de revisores humanos es un número finito que hay detrás de esta empresa, y los números de revisores humanos por país todavía es más reducido. Es decir, a lo mejor tenemos 5, 10, 15 revisores humanos que van a revisar cada una de las quejas o denuncias o reportes a través de la plataforma, pero esas personas no necesariamente conocen el contexto. Voy con un ejemplo. Es común que a lo mejor tú quieras denunciar una cuenta que te está acosando, pero la persona que va a revisar tu denuncia o tu reporte sea de Sudamérica. Entonces, muy probablemente esta persona no va a tener el contexto, y viceversa. Una persona de México puede revisar a alguien que están acosando en Brasil y no sabe ni siquiera portugués, pero solamente por el hecho de ser latinoamericano es un revisor. Entonces, es bastante complicado que lleguemos a ser una red neutral, y estas fallas van a seguir pasando. Lo que para ti sea una agresión, a lo mejor para el revisor no lo es, y no va a pasar absolutamente nada, Gaby. A ver, Luis, ¿qué opinas? Creo que también el punto importante con respecto a Donald Trump es que al final ya se le ha propuesto, se le han hecho algún tipo de preguntas de si regresaría a Twitter, y lo que él ha mencionado es que él se encuentra ya en su propia red social, que es Truth Social, que pues básicamente es una copia de Twitter. Totalmente. Al final es justo, él tiene lo que pues quiere Elon Musk, tiene su propia plataforma, pero no hay que perder de vista que al final el señor Donald Trump es un hombre de negocios, así que le plantean un gran esquema de negocios para regresar a Twitter. Obviamente va a decir que sí y va a poder estar en la plataforma. Ahora, lo que sí ha mencionado el señor Elon Musk es que ha tenido pláticas con Jack Dorsey, y sí han mencionado que la suspensión de Donald Trump fue excesiva, y que la única manera de poder vetar, por así decirlo, una cuenta tendría que ver con un caso de bots o algo ya muy fuerte. Está a discusión, porque en general, pues obviamente la manera en la que utilizó Donald Trump, sobre todo hacia inicios del mes de enero del año pasado, pues bueno, pues la verdad es que terminó con esta toma del Capitolio, claro, y que al final, pues bueno, o sea, creo que esto no había sucedido. Sí, totalmente. Yo creo que ahí, como decía Carlos, las reglas se pueden diluir de país a país, de hecho a hecho, y eso es lo que va a tomar pues mucho tiempo. Bueno, podemos decir que ahora pues lo único que sabemos es que Twitter está acusando al señor Musk de haber violado los acuerdos de confidencialidad, porque aparte Musk dijo, bueno, voy a hacer la prueba con 100 seguidores míos para ver esos 100 cuántos son bots. Él decía que pues de esos un 5%, pero para muchos expertos, Carlos, tú dinos, porque tenemos 2 minutitos, dicen que esta muestra de 100 seguidores pues no es tan confiable, dice, cuando son 329 millones de usuarios, Carlos.
Totalmente. Él propuso este ejercicio en su cuenta de Twitter y le propuso el ejercicio a todos sus seguidores que lo Así hicieran. es. Sin embargo, uno de los problemas ahí es primero seleccionar la muestra y es algo que le estaban reclamando. ¿Cómo seleccionaba la muestra? Él daba algunos insights, por así decirlo, de que pues puedes seleccionar los límites, los primeros y los últimos que agregaste. Otros dijeron que no funcionaba así. Entonces, creo que el primer problema es cómo seleccionas esos 100 seguidores y cómo los estudias. ¿Por qué seleccionaste estos y por qué no estos? Creo que no es un ejercicio fiable. Creo que no podemos creer y confiar en este tipo de ejercicios cuando no hay, digamos, una metodología certificada, una metodología estadística que nos indique que esta muestra es significativa. Y cada una de nuestras cuentas tiene un número de followers y este número de followers debe ser proporcional a la muestra que obtengamos. 90%, 80%, 50%. ¿Cuánto es necesario? No lo sé. ¿Y cuánto de esa muestra va a salir? Tendríamos que compararla con una población que sepamos que son netamente bots y ver su comportamiento. Entonces, me parece que no va por ahí el asunto. Me parece que es una manera de minar su propia compra, de exponer su propia red social y de meterse un tiro en el pie. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de ejercicios, Gaby. Y al final creo esto, como decía Carlos al inicio, o sea, genera mucha duda con respecto a qué tan fidedigno es este rollo de me echo para atrás o está encontrando el mejor argumento justo para salirse. Sí, le va a costar, pero quizá ya lo pensó 2 veces. Pues es que es una persona de impulsos. Totalmente. Y habría que hacer un programa especial, si me lo permiten, y están invitadísimos, justamente de quién es Elon Musk, porque todos los ven como el hombre que va a colonizar el espacio, que ha sido un éxito con SpaceX, el hombre que ha cristalizado sus sueños, pero la verdad es que detrás de su empresa Neuralink, que es esta empresa donde se meten chips al cerebro humano, hay mucho sufrimiento de animales y de personas. Se ha quejado del trato humano que da a sus trabajadores y más. Como dato de color, es uno de los empresarios que más cameos ha tenido en películas y series. Desde Big Bang Theory. Explícales qué es un cameo. Pasando, pues básicamente es la presencia de una persona dentro de una película haciendo como, pues bueno, estando como él mismo, ¿no? Ya lo hizo Donald Trump, por ejemplo, en Mi Pobre Angelito 2, ¿sí? Pero pues Elon Musk ha estado casi en 20 películas. Vamos a preparar un programa especial sobre quién es Elon Musk, a decir de distintos ángulos y de muchas personas. Luis G.I.G., un placer como siempre en las mesas Gaby. digitales. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, querido Carlos Piña, doctor Carlos Piña. Como siempre, un placer hablar con los expertos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby. Y gracias a ustedes, a la audiencia de Debate 22, de la barra en general, pero a los que me acompañan puntualmente cada martes en esta mesa de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Gracias, buenas noches. Nos vemos la próxima semana.